En mi ausencia siempre las llevé en mi corazón, siempre las tuve en mis pensamientos y he aprendido mucho más y quiero compartir con ustedes todo lo que muchos ignoramos. Hoy les quiero hablar de esta bella planta, esta planta de interior tropical. Tiene la flor más bonita que puedes tener en casa y no es la que te imaginas. Con sus flores grandes, aterciopeladas y colores intensos, la gloxinia es una planta de interior que no pasa desapercibida, aunque menos conocida que otras especies ornamentales. Su porte compacta y su espectacular floración la convierte en una opción ideal para dar un toque de color a cualquier rincón de tu casa. Si te gustan las plantas con flor para dar vida y color a tu hogar, probablemente ya conozcas alguna de las más populares, como decir las orquídeas, las begonias, los besos, las vincas, las teresitas, pero hay otras que son igual de vistosas y quizás menos habituales, como la gloxinia, una planta interior que sorprende por la intensidad de sus colores y la suavidad terciopelada de su flor y sus hojas. Esta planta es originaria de Brasil. La gloxinia destaca por sus grandes flores acampanadas en tonos que van desde el rojo intenso hasta el blanco puro, pasando por púrpura, rosado, morado, lila. Su tamaño compacto la hace perfecta para decorar cualquier rincón. La gloxinia proviene de la región tropical de Brasil, lo que explica su preferencia por ambientes cálidos y húmedos. Esto la hace perfecta para el interior de tu casa. Cuenta con un tubérculo subterráneo que almacena energía. Sus hojas nacen desde la base de la planta, muy cerca del suelo, y se extienden en un círculo o espiral, mientras que sus flores grandes de hasta 10 centímetros se despliegan en tallos erguidos. Se trata de una planta muy parecida a la violeta africana, pero con más colores en sus flores. Así la podemos encontrar con sus pétalos veteados, rebordeados en blanco y de colores sólidos, como morado, rojo, rosa, blanco, fucsia, lila y hasta más, y hasta azul violeta. Su floración suele durar unos 8 semanas. En cuanto a la ubicación, la gloxinia es una planta que necesita mucha luz natural. Por eso, si la cultivas en interior, necesita en un lugar con luz abundante, pero sin sol directo. Lo ideal es colocarla cerca de una ventana o cerca de más jardín para que no le dé el sol directo. Uno de los factores más importantes de sus cuidados es el control de la temperatura. No ama el sol directo, no ama las temperaturas altas, y es que lo ideal es mantener esta planta entre 18 a 25 grados centígrados sin permitir descensos por debajo de 15 grados centígrados. Asimismo, evita exponerla a corrientes de aire o calefactores o aire acondicionado directo, pues pueden causar estrés a la planta y que parezcan manchas en sus hojas. Para prolongar la floración, la gloxinia necesita que la temperatura nocturna sea ideal, sea fresca, cercana a 16-18 grados centígrados. Unas temperaturas estables promoverán una floración continua. En cuanto a riego, aproximadamente una vez a la semana, manteniendo el sustrato ligeramente fresco, pero no saturarlo de agua, ya que se nos puede podrir el rizoma o el tubérculo o el bulbo, como lo puedas llamar. Esta planta, para regarla debemos tener cuidado de no regar su flor y sus hojas, porque se puede formar pudrición. Y lo más seguro es que la perdemos para siempre. Les recomiendo hacerlo por inmersión, poner la planta en un plato con agua. Ella va absorbiendo el agua. Tener en cuenta que el riego, hacerlo con agua totalmente natural, sin químicos, sin cloros. Si esto sucede, la planta puede morir. Lo otro es poner a reposar agua desde la noche antes y al día siguiente hacerle un riego. Puede hacer por medio de inmersión o por riego por capilaridad, ya que permite la absorción progresiva del agua. Coloca la maceta sobre un plato con agua y deja que la planta absorba el agua que necesita. Retírala cuando la planta tenga la capa superior del sustrato húmedo o hayan pasado entre 15 a 20 minutos. En cuanto al sustrato, acá en la finca yo manejo tierra de capote o turba, traída pues de la finca, que es tierra con palito seco, hojitas secas, raíces secas, y todo esto se descompone quedando en algo muy nutritivo para las plantas. Yo no uso perlita,
ni vermiculita, nada de eso. Yo me defiendo aquí con mi jardín con tierra de capote o turba. Así que para mí, en mi experiencia, no son nada exigentes. Ellas están directamente en tierra. Emplea una maceta con agujeros que drene muy bien. En cuanto a maceta, tenemos que saber de que esté bien perforada para que no retenga los riegos y nos forme podrición o nos apelmace el sustrato. Es bueno cambiar el sustrato. En el caso mío lo cambio cada año. Cambio el sustrato, reparo, observo el bulbo o el tubérculo, lo observo muy bien y miro en qué condiciones está y si lo puedo dividir, ya que es un medio para sacar más plantitas. Esta bella planta, la gloxinia, podemos sacar más plantas por semilla o por medio de una hoja o por medio del tubérculo. Me disculpan, va a ser tormenta y es un trueno muy fuerte. Les decía, esta bella planta se puede multiplicar por medio de hojas o por medio de semillas o por medio de tubérculos. Algunos lo llaman bulbo, otros lo llaman rizomas. Entonces este tubérculo se puede partir en varios trozos y sacar más plantas de allí. Cuando sacamos del tubérculo un trozo, tratemos de no hacerle riego frecuente porque se puede podrir, lo que es lo más seguro. Entonces hacemos poco riego, lo regamos cada 10 días y lo dejamos en una parte donde le entre luz, pero más no sol directo, que tenga muy buena claridad y allí tendrás más plantas. En cuanto a fertilizantes, pues no uso fertilizantes con mi jardín. Yo lo único que hago es trasplantar, cambiarles la tierra de capote o la turba. Ellas pues traen muchos nutrientes, ya que traen palito seco, hoja seca y residuos, desechos, y esto sirve de nutrientes para ella y esto es lo único que yo uso hasta el momento. En cuanto a la flor, el mayor atractivo de las gloxinias son sus flores. Se pueden caracterizar por sus pétalos aterciopelados y por su forma acampanada. Para estimular nuevos brotes tras la floración, quitemos las flores marchitas cortando justo debajo del tallo floral. Con buen cuidado puedes obtener una segunda floración tras periodo de reposo. Se recomienda también quitar las hojas secas para prevenir la aparición de plagas y enfermedades. Que quedó el bulbo sin hoja y sin flor, perdiste la planta. No, ella entra en reposo y vuelve y empieza a brotar hoja nueva. En cuanto a poda, aquí en mi país no se poda. En cuanto a reposo, pues es cuando el bulbo ya hizo su trabajo de darnos hojas grandes, flores frondosas, y luego ella entra por un largo tiempo y luego ella entra en reposo. Dejamos el bulbo en un lugar donde le dé luz natural y ella vuelve y brota de nuevo hojas y flores, mientras que en otros países donde manejan estaciones muy severas, con el frío pues ella muere, pero cuando llega la primavera ella de nuevo empieza a dar flores. Tengo entendido de que en estos países cuando ella ya cumple su tarea, florece, da hojas y entra el invierno o empieza ya a cambiar el clima, ella no ama el frío ni las heladas, entonces guardan el tubérculo en un lugar seco, donde no esté húmedo porque se pudre, entonces lo guardan en un lugar muy seco, observan que esté muy seco y ya empieza la primavera y de nuevo lo siembran a unos 3-4 centímetros de profundidad el sustrato y ella nuevamente empieza a brotar. Aquí en Colombia pues no tenemos ese problema. Acá ella florece por largo tiempo, unas 8 semanas, y luego ella entra en un reposo o en un receso y vuelve y florece, descansa unos 60 o más de 60 días y vuelve y empieza a brotar hojas de nuevo. Eso les tengo para contar de esta bella planta. En cuanto a reproducción, hay varias maneras de hacerlo, por medio de cortar la hoja con peciolo. O sea, es decir, el tallo que se le ve, que está sujeto al tallo de la planta, y la hoja tiene un similar a otro tallo, pues que es el peciolo. Cortamos con cuidado y lo ponemos en un sustrato no muy seco ni muy encharcado, sustrato fresco, y le hacemos un riego cada 10 a 12 días. Y esperamos de 3 a 4 semanas y veremos que tiene ya raíces y brotes nuevos. También otra opción de reproducirla es mediante la división de tubérculos.
Esto se realiza después de su periodo de reposo y podemos dividir el tubérculo en varios trozos y a ver, esto no va a permitir que hacerle mucho riego, ya que se puede podrir el tubérculo. Hacer poco riego, de 10 a 12 días hacer un riego. Tratemos de que sea como con un spray, o ya les demuestro aquí cómo lo podemos hacer. Y ya por semillas, obtenemos la semilla de esta bella planta y la podemos poner en un sustrato. También lo podemos colocar, la hoja también se da muy fácil, y el tubérculo lo podemos poner en un recipiente, en una vasija con tapa, pero que le entre luz, y de verdad que esto funciona de maravilla. Tratemos de tener muy despejada su sustrato, que no se camuflen allí babosas o caracolas o animales que pueden dañar nuestra planta. También tratemos de no tenerla muy húmeda, ya que se generan hongos y acabar con nuestra planta. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les guste este tema y que me sigan apoyando. Me perdonan mi ausencia por una mala jugada que tuve en cuestión de salud. Igual los llevo en mi corazón. Cuídense mucho. Recuerden, protejamos nuestros niños, protejamos los animales, ayudemos al planeta, ayudemos, seamos mejor persona cada día. Abrazos y los llevo en mi corazón. Chao, chao.